Perfecto. Señores estudiantes, buenos días. El día de ayer ya tuvimos la inducción, una breve presentación. El día de hoy vamos a arrancar con nuestras clases. Espero que los señores estudiantes ya puedan haber registrado su asistencia y vamos a iniciar un poquito. Sí, voy a empezarles explicando un poquito qué es el concepto de ley, ¿no es cierto? Nosotros vamos a estudiar una ley. Y esta ley es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Sí? ¿Qué es la ley? La ley está definida como una declaración de la voluntad soberana que es manifestada en forma prescrita por la Constitución, donde manda, prohíbe y permite. ¿Sí? Entonces, mire, la ley nos manda a nosotros a hacer varias cosas, nos permite hacer varias cosas, pero también nos prohíbe. ¿Sí? Entonces, miren un poco que ustedes tengan claro qué es el concepto de ley. Y la ley está facilito. Manda, prohíbe y permite. Es decir, la ley nos autoriza a hacer las cosas, nos permite muchas cosas, pero también la ley nos prohíbe hacer muchas cosas. ¿Sí? Vamos a avanzar. ¿Qué es el derecho? No. Todos los ecuatorianos tenemos derechos y también tenemos obligaciones que cumplir. Pero los derechos tienen en sí un fin, que a los miembros de la sociedad se les debe garantizar seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene derecho ¿a qué? A tener una seguridad. El Estado nos brinda seguridad, nos da la certeza de que las cosas que se hacen de la manera correcta y adecuada. Usted tiene el derecho a la igualdad, es decir, nosotros somos iguales en varios aspectos, ¿no? Entonces, la igualdad es clave en esta situación. La libertad y la justicia. Es decir, usted tiene su libertad y tiene también el derecho al acceso a una justicia libre, a una justicia ordinaria. Entonces, mire qué importante que es el derecho, ¿no es cierto? Esto es muy importante, el análisis que nosotros vamos a hacer. Espero que ya estén conectados el resto también de compañeros para seguir alcanzando. Sí, estos son conceptos claves que yo les doy para que ustedes tengan una noción antes de entrar ya a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, ¿no es cierto? En Derecho Constitucional nosotros estudiamos una pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen exactamente son el tema de la organización de jerarquías. ¿Y qué está dentro de nuestra jerarquía? Primero se encuentra la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? La Constitución, ustedes saben, es la Carta Magna que rige las políticas de un Estado de derecho, ¿sí? Es decir, primero la ley suprema de un país, de una nación, es la Constitución Política del Estado. De ahí se derivan varias leyes. Más abajito tenemos las leyes orgánicas y leyes especiales. La ley que nosotros vamos a estudiar es una ley orgánica, ¿sí? Queridos estudiantes, una ley orgánica. Más abajo tenemos una ley que es las leyes ordinarias y decretos, ¿sí? Posterior a ello tenemos reglamentos, después de los reglamentos tenemos ordenanzas y después de las ordenanzas tenemos la sentencia. Esta pirámide de Kelsen establece el orden jerárquico de cómo está estructurado esta situación. Es muy importante que ustedes conozcan, ¿no?, que esta ley orgánica, como yo les decía, cuando vamos a entrar al estudio de la ley, no olviden que el concepto de ley es facilito, manda, prohíbe y permite. Eso es la ley, ¿no es cierto? El derecho, exactamente, usted tiene derechos que cumplir y obligaciones, ¿no es cierto? Usted tiene derecho a la igualdad, tiene derecho a la certeza, tiene derecho a la justicia, ¿no? Tiene derecho a la libertad, ¿sí? Y posteriormente, en la pirámide de Kelsen, usted va viendo cómo se manejan las leyes. Primero está la Constitución, ¿no? Después de la Constitución están las leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias, después tenemos los reglamentos,
las ordenanzas y las sentencias. En ese orden jerárquico está estructurada la pirámide kelsiana, que es un sistema jurídico escalonado. ¿Sí? Hasta ahí, por favor, alguna pregunta, por favor. Cuéntenme. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Perfecto. Ya, entonces, eso como un preámbulo y conceptos claros para que ustedes vean la importancia que tiene la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre. Ahí yo les he preparado ya unas diapositivas. Pueden notar, ahí está Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ¿no? Ahí está mi nombre, que vamos a seguir avanzando. Vamos a pasar al artículo primero, ¿no? Uno de los principales objetivos que tiene la ley, ¿no? La presente ley tiene por objeto. ¿Qué objeto tiene la ley de tránsito y transporte terrestre? Primero, el control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Sí, esto es muy importante, ¿no es cierto? El control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. De esto se deriva el tema de la organización, planificación, fomento, regulación y modernización. Es decir, en nuestro país, en nuestro medio, el control de tránsito, transporte terrestre, tiene que tener una organización, ya sea en el aspecto público o en el aspecto privado. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿No es cierto? Si un vehículo pertenece a una cooperativa, tiene que esta cooperativa estar organizada, ¿no es cierto? Si usted tiene un vehículo particular, usted también tiene que tener una organización dentro de su vehículo, ¿sí? La planificación, es decir, el transporte terrestre tiene una planificación. Esto permite de que nuestro país, a través de una planificación, imagínense, hay frecuencias, hay puntos de llegada, puntos de partida, todo tiene una planificación. Fomentar, ¿no es cierto?, la calidad del transporte, fomentar en el transporte público, por ejemplo, fomentan frecuencias, fomentan puntos estratégicos donde las personas viajan de un lugar a otro. Pero también es importante que todo esto tenga una regularización. Imagínense si no hubiera una regulación, ¿no? La regulación es como una norma, ¿sí?, disciplinaria, que usted tiene que estar regulado dentro del parámetro legal. Y lógicamente el tema de la modernización. Cada vez ustedes ven, el transporte va modernizándose, ¿no? Hay unidades que han nuevas, unidades que cada vez van cumpliendo su vida útil de acuerdo a las políticas del Estado que tenemos, ¿no es cierto? Hay buses, taxis que van cumpliendo su vida útil y lógicamente también el transporte privado, ¿no? Y el transporte privado, usted sabe, usted se moderniza, es decir, si su carrito cumplió su vida útil, usted tiende a cada vez ir modernizándose, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objeto, perdón, de la presente ley es facilito, la organización, planificación, el fomentar, el regular y el modernizar. Ese es el objeto de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Todas estas diapositivas, ¿no?, van a quedar grabadas en la plataforma para que ustedes vayan haciendo una revisión, ¿sí? Y posterior a ello también mi clase en este momento va a estar grabada para que ustedes vayan haciendo los análisis correspondientes. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta. Disculpe, una consulta. Claro, con gusto. Como en este tiempo vemos modernizaciones, ¿no? Han salido muchas actualizaciones, tanto como vehículos, motocicletas y en esta semana yo veía, ¿no?, que en una, por decir, nosotros decimos batida, ¿no?, que hacían los agentes de tránsito, les paraba a los motociclistas, a las motos, ¿no?, que son eléctricas. ¿Es viable que ellos hagan eso o no? Depende qué tipo de operativo lo hagan, ¿no es cierto? No olviden
que ustedes tienen que tener una regularización. Es decir, si la motocicleta en la que viajaba el conductor no tiene su título habilitante, que es su matrícula establecida, lógicamente tiene que parar. Puede ser un motivo. El segundo motivo, no olviden de que para manejar una motocicleta usted tiene que tener las seguridades y las protecciones, en este caso un casco, ¿no es cierto? Y otro de los temas importantes también, cada área o cada vehículo es una razón de ser, sí, respetar los límites de velocidad. Por eso yo les decía, es muy importante que, por ejemplo, ustedes cuando vean un signo pare, velocidad máxima, velocidad mínima, se vaya cumpliendo, sí, de lo contrario, por ejemplo, más adelante también hablaremos ya de las competencias que tienen los municipios. Hay municipios que han generado ordenanzas, ¿no? Yo les decía en la pirámide de Kelsen, las ordenanzas son emitidas por las autoridades que están electas y que son de cumplimiento inmediato. Si ustedes viajan a la ciudad de Ambato, antes de entrar, me parece que es del mercado mayorista, usted tiene un límite de velocidad. Me parece que es 40 kilómetros por hora. Si usted excede ese límite de velocidad, es sancionado con una multa, pero para que a usted le sancionen con una multa, tiene que existir una ordenanza emitida por la autoridad que está ejerciendo su función. Las ordenanzas, ¿quién lo elabora? En los municipios, en este caso los alcaldes. A nivel provincial, las prefecturas, ¿sí? Es decir, las autonomías que tienen estas instituciones permite que la ley genere ordenanzas y que lógicamente las ordenanzas son de cumplimiento inmediato, ¿sí? Entonces, miren, si usted se pasó el límite de velocidad de los 40 kilómetros por hora, usted es sancionado con una multa, ¿sí? Entonces, hay que estar bien claros. Entonces, el operativo que hayan estado haciendo los agentes de tránsito, deberíamos hacer un estudio pormenorizado, si esa motocicleta estuvo exceso de velocidad, si el conductor no tenía las medidas de protección, en este caso el casco, si esa motocicleta todavía no tenía su título habilitante, que es su matrícula, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, como van a ser los futuros choferes profesionales de la República del Ecuador, es como su licencia. Su licencia tiene una época de caducidad, ¿no es cierto? Cada licencia tiene su época de caducidad. El momento que caduca su licencia, usted tiene que hacer una renovación. Si usted no lo hace la renovación, ya tiene, cae en infracciones, y no olvide que eso más adelante lo vamos a revisar. Pero el operativo habría que hacer un análisis, ¿sí? Listo, gracias. Avanzamos. Con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano y a las personas, lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. Si ven el objeto de la ley, también tiene el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro, ¿no es cierto? No olviden que los seres humanos están primero antes que el tema material, ¿no es cierto? Entonces, por eso esta ley, ¿qué es lo que protege? Primero a las personas, luego a los bienes que se trasladan de un lugar a otro por la vía del territorio ecuatoriano, ¿no es cierto? Es decir, aquí también hay que hacer un análisis, ¿no? En el territorio ecuatoriano tenemos vías comunales, cantonales, parroquiales, tenemos vías provinciales y tenemos vías nacionales, es decir, es una red vial. A las personas que están expuestas de dicho desplazamiento. Si ven, ahí ustedes pueden notar un poco lo que hemos hablado. Ahí en esta figura usted le ve a un motociclista, tiene un vehículo, más adelante otro vehículo. Esto es el sistema de protección, ¿sí? Ahí usted puede ver en la imagen también, hemos colocado el límite de velocidad. Entonces, ¿cuál es la obligación y el objeto de la ley? Es exactamente cuidar primero a las personas y a los bienes, ¿sí? Las personas, ¿por qué? Porque le dicen, máximo usted tiene que ir en esta recta a 90 kilómetros por hora, ¿sí? Le está precautelando su integridad física, ¿sí? Y a la vez
también le precautela para que usted no sufra un accidente y pueda destruir algún bien estatal, ¿sí? Algún bien. Entonces, mire, aquí está una motito también que le está ahí precautelando. ¿Y qué hace este objeto de la ley? Contribuye al desarrollo socioeconómico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. Ustedes saben que la transportación, como yo les decía, el ser chofer, el transportar gente, el transportar productos, el generar el intercambio del comercio, eso genera la contribución económica de un país. No olviden que el Producto Interno Bruto del país está en la transportación, está en las personas que hacen actividad comercial. Pero usted para acceder a hacer una actividad comercial, de ley necesita tener vías, vehículos, para que los productos, para que las materias primas, para que las personas puedan ser transportadas de un lugar a otro. Sí. Entonces, mire, ahí estamos claros, ¿no es cierto? La parte fundamental que maneja la estructura exactamente de un país es la movilidad a través del tránsito, el transporte terrestre y la movilidad humana. ¿Sí? Por favor, si alguna parte hay que aclarar, vamos aclarando o regresamos con mucho gusto a la diapositiva. ¿Sí? El artículo 2, no, nosotros hemos mencionado que la presente ley se fundamenta en los siguientes principios generales. Es decir, la ley tiene un principio general, ¿no? Que eso globaliza y les va haciendo una desmembración adecuada para que ustedes puedan tener un conocimiento de causa más profundo de las cosas. Y lo primero que tenemos es el derecho a la vida. ¿Sí? 2, el libre tránsito y la movilidad. 3, la formalización del sector. 4, la lucha contra la corrupción. 5, mejorar la calidad de vida del ciudadano. 6, la prevención del medio ambiente. 7, la desconcentración y descentralización. 8, la interculturalidad. Y 9, la inclusión a personas con discapacidad. ¿Sí? Permítame un ratito ya para la grabación, ¿sí?